Gracias a ella, ¿gracias a quién? A la fe. A la fe. Fueron aprobados los antiguos. Diga conmigo, aprobación. Diga conmigo, mejor calificación. Diga conmigo, calificación más alta. Calificación más alta. Ok, verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible, mire esto que dice, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Amén. El tema para hoy le he titulado: antes que Satanás te quite algo, te quita la palabra. Antes que Satanás te quite algo, te quitará la palabra. Vamos a aprender hoy y se nos va a revelar a nuestro espíritu un código apostólico profético que si tú permites que él se te revele, como se prende una antorcha o una hoguera en un lugar oscuro, su vida tendrá un salto cuántico y nunca más volverás a ser el mismo. Entrarás a otra esfera, a otra dimensión, a otra esfera, donde tu vida será lo que tú quieres que sea. Donde tu vida saldrá de lo cotidiano, de lo rudimentario, de aquello que te hace sentir que hay algo más que debería venir a tu vida, que el simple hecho de levantarte, desayunar, ir a un trabajo 10 horas, regresar a tu casa cansado, hacer algo y volver a dormir, y al siguiente día lo mismo, y al siguiente día lo mismo. Yo te quiero decir que hoy la palabra te va a sacar de tu rutina, te va a sacar de lo cotidiano, te va a sacar de esa mente que el mundo ha tenido para tomarte y capturarte a ti. Hebreos, un libro que habla acerca de la palabra de la fe. Diga conmigo, palabra de la fe. Palabra de la fe. Para que comencemos entrando en materia, quiero decirle que Dios habita en la eternidad y siempre ha habitado en la eternidad. Eternidad es algo que usted ni yo podemos explicar, porque no tiene una definición etimológica. Yo no puedo definir eternidad a profundidad. Si usted le dicen qué es eternidad, usted hace como yo, se rasca aquí la nuca y dice que es eternidad. Y darás una definición, pero la definición será muy vaga porque la eternidad es abstracta. ¿Aló? La eternidad es abstracta, algo que no está definido totalmente. Por eso Dios habita en donde, en la eternidad, durante los siglos de los siglos, por siempre de los siempre. Dios ha habitado en la eternidad. ¿Quién es Dios? El que sustenta la materia, el tiempo y el espacio. ¿Quién es Dios? Ay, Dios de los evangélicos. No. Dios es quien sustenta el tiempo, el espacio y la materia. Él sustenta en su mano esas esferas que ningún ser creado puede sustentar, ni puede cambiar, ni puede modificar. Todo ser creado está sometido y subyugado al espacio, al tiempo y a la materia. Pero Dios supera todo eso porque Él mismo lo creó para colocar en eso a su creación. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Diga conmigo, riqueza de conocimiento. Riqueza de conocimiento. Me llevará a una libertad. Diga conmigo, me llevará a una libertad espiritual y mental. Muy bien, entonces Dios ¿dónde habita? En la eternidad. ¿Qué hay en la eternidad? La eternidad es algo que no se define porque es abstracto. La eternidad está libre ¿de qué? De tiempo, de velocidad y de espacio. Allá no hay nada de eso. Miren esto, no hay tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en la eternidad donde habita Dios no se puede medir el tiempo. Allá Él no sabe si ya pasaron 100,000 millones de años o si ha pasado un segundo. No, profeta, pero usted ¿cómo me dice? Claro, como nosotros somos humanos y fuimos educados a estar sometidos a un tiempo, a un cronos, no podemos entender un ser o una dimensión o un espacio que no tenga la afectación del tiempo. Y tratando de revelar un poco esto, la palabra nos dice y nos da un pequeño
destello de esto que hay en la eternidad, que no es tiempo. Ella nos dice, para Dios, diga conmigo, para Dios, un día es como 1000 años. Es como 1000 años. Y 1000 años, Y 1000 años es como un día. es como un día. ¿Ves cómo la palabra sigue siendo el manual donde el Creador tiene contacto revelacional con lo que creó? La Biblia es el manual donde Dios escribe algo acerca de Él para que su creación lo pueda distinguir, lo pueda conocer apenas un poquito. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. Entonces no hay tiempo. Dios no tiene tiempo. Cuando yo digo a Dios, Señor, pero hace 15 años me dijiste a través del profeta tal, y nada todavía, Señor. Dios dice, ¿de qué me hablas, Pedro? Señor, 15 años llevo esperando. Y el Señor dice, ¿de qué me estás hablando? Señor, te estoy hablando de tiempo. Y Dios, ¿qué dice? Tiempo. ¿Qué es eso? Señor, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Tiempo, Señor, 15 años. De 365 días por 15, ¿cuánto te da, Señor? Todo eso llevo yo esperando, todo ese tiempo llevo esperando. Y Dios dice, tiempo. Usted está loco, pero a Dios no se le puede hablar en términos de tiempo. A Dios no se le puede conocer a través del término tiempo, porque Él no tiene tiempo. Él está libre del tiempo. Él te dice algo hoy. Él te dice algo hoy. Hoy es 9. 9, hoy es 9 de enero. Él te puede mandar algo, decir algo loco a alguien ahí. Él le puede decir, en 21 días, una persona te va a regalar un buzo rojo, un saco rojo. Es ¿desde dónde habló? Desde donde no hay tiempo, habló a donde hay tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ella empieza a contar los días, 21 días. Pero como Dios no tiene tiempo, para Dios ya es. Qué complicado. Yo duré años, papitos, bellos y hermosos, duré años para entender esa cosa. Años, machacama ya, llevaba de la rubia para entender esto. Como Él no tiene tiempo, para Dios, lo que le digo a ella que ya. ¿Cómo así? Pues hay que esperar 21 días. Pero para Dios ya fue. Yo te quiero profetizar algo a ti, que tiene la fe allí activa, porque la fe es activa, la fe te abre el corazón, está así. Suéltame que yo la tomo. Para Dios, ¿qué? Ya es. Amén. El sueño que tú has estado esperando. Para Dios ya es la transformación de tu casa. Para Dios ya fue y ya es la conversión de mi hermana. Para Dios ya es y fue y sucedió el que mis sobrinas estén adorando a Dios y sirviendo los propósitos de Dios. Porque Él no tiene ¿qué? ¿El que tiene tiempo es? Yo salgo de aquí, me voy allá donde mi hermana, donde mi sobrina y no sé ni cuánto. Para Dios ya es. Y como para Dios ya es, usted tiene que tener un cambio en el chip suyo y quitarse encima el límite del tiempo. El límite del tiempo usted no se lo puede quitar en el mundo natural donde usted vive. Ay, ya no, voy a coger el tiempo y ya el pastor dijo que tengo que soltarme. Tengo que soltarme del tiempo. No, yo no te estoy hablando de eso. Porque aquí en lo natural, lo físico, estás limitado por el tiempo.
Lo que te estoy diciendo es que tienes que liberar tu mente de la manipulación y el control del tiempo. Toda la gente dice, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Ven, vamos a mirar nuevo, vámonos para una finca, vamos a rumbear 3 días allá. 48, 72 horas. No tengo tiempo. Vamos a la iglesia 2 horas. No tengo tiempo. Vamos a estudiar 2 horas en la escuela de profetas. No tengo tiempo. Vayan con su familia a pasear. Vayan para cine, vayan para salir de banco. Vayan para una película de 25. Vayan. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Salga con su esposa. No tengo tiempo. Vaya con su novia. No tengo tiempo. Vaya al médico. No tengo tiempo. Haga ejercicio. Cuide de tu salud. No tengo tiempo. Cambie sus hábitos alimenticios. No tengo tiempo para hacer el arroz, la papa y la pasta con la tripa. Uy. Arroz, pasta, papa y yuca. Mire, aquí tú te puedes soltar el tiempo. Así es. Te puedes soltar acá el tiempo y decir, ya está hecho. Así es. Ya está cumplido. Así es. Ya es. Ya es. Ya está. Ya es. El viernes me entra la llamada de la administradora del hotel. A las 9:30 de la mañana. Estaba yo haciendo ejercicio. Pastor, ¿cómo está bien? Pastor, lamento decirle que hemos esperado su consignación toda la semana. Si hoy no entra en la consignación el tiro, lamentamos decirle que no podemos reservarle el lugar. Ya es. Dije, tranquila, no se preocupe. Antes de que termine el día, el viernes, o sea, hasta las 3 que vamos, yo le consigo. Ya es 9:30 de la mañana, 12:25 del día me llega un WhatsApp de un hombre de otra congregación. Profeta amado, te estoy enviando estos diezmos. No es de la iglesia, pero es más fiel como si lo fuera. La cifra exacta para cancelar este lugar que se ha vuelto en nuestra congregación. Ya es. Así es, amén. Ya es. No sé usted por qué gana tanto. Porque usted no hace algo con su vida fuera de lo rutinario. Ya es. Ya es. Ya es. Sea feliz, sonría, ame, sírvale a Dios, láncese a un proyecto, haga algo, cambie su vida porque ya es. Así es, amén. La eternidad entonces está libre del tiempo. ¿Qué otra cosa que no hay en la eternidad? Velocidad. No hay velocidad. Increíble. Quiere decir que para que no haya velocidad, tiene que estar libre también de la fuerza de gravedad. No hay velocidad. Aquí hay velocidades, tiempos, años. Que te puede durar algo 8 años, 15 años en llegar, 3 años, 8 meses. Allá no hay velocidad, porque allá todo que ya es. ¡Ey, que voy rápido! No, eso no es allá. Dios está preocupado y afanado por la situación de Colombia. Allá no hay velocidad. No hace falta la velocidad. Porque allá todo ya es. Porque donde no hay tiempo, no tiene que haber velocidad. Porque no puede ser medible. ¿No? Así es, amén. Tercero, no hay espacio. ¿No hay qué? No hay espacio, porque la eternidad lo llena todo.
Nosotros sí estamos amarrados, atados al espacio. Espacio-tiempo, estamos amarrados al espacio. Tenemos fronteras, tenemos una nación, tenemos un cuarto, tenemos una casa, tenemos un apartamento, tengo una empresa, tengo una oficina, tengo un carro. Todo de nosotros se mide en ¿qué? En espacios. Pero Dios en su eternidad no tiene espacio, porque Él lo llena. Todo lo llena Él. Los cosmos, de los cosmos, de los cosmos, todo lo llena Él. Esa es la eternidad. Así es, amén. Y te quiero profetizar que tú tienes eternidad. Aleluya. Yo esta batería. Amén. Oh Dios. Tú tienes un pedazo de eternidad dentro de ti. ¿Sabes por qué te digo que tú tienes un pedazo de eternidad en ti? Porque tú eres eterno. Wow. Tú eres eterno como Dios el Padre es eterno. Tú eres eterno como Cristo el Hijo es eterno. Obvio, yo hoy predico esto en la iglesia religiosa, me sacan la patada ya. Porque creen al ser humano como la cucaracha. Oh, yo cucaracha de la tierra. No, Cristo no murió por ti porque usted no valiera nada. Cristo murió por ti por lo que usted vale, y usted vale mucho. Claro. Cristo no muere por lo que no vale nada, o si no, Él no viene. ¿A qué viene? ¿Usted cree que Cristo viene a morir por una parranda de seres humanos que no valen nada? Al contrario, Él viene a morir por quienes valían tanto. Así que usted está aquí porque usted es costoso. Así es, amén. Carmen, tú estás aquí porque tú eres costosa. Así es, Amén. amén. Que nadie te diga lo contrario. Amén. Así Patricia, tú estás aquí porque tú eres costosa. Amén. Que nadie te diga lo contrario. Así es, amén. Tú estás acá porque eres costosa. Así es, Que amén. nadie te diga lo contrario. Amén. Ah, claro, no te quiero meter otro cuento, otro video ahí. El humano, el triste, el deprimido, el fracasado, la cucaracha, el pollo vaca. No, usted no. Usted vale mucho. Y se le dicen, ¿y usted por qué dice que vale mucho? Porque vino alguien a morir por mí, porque si yo no valiera nada, ese man no viene acá. Así es, amén. Vino porque yo valía. Vino porque yo tenía un precio era alto, porque mira la eternidad. Ay, no puedo emocionar ya tranquilo. Vale, ve. En Hebreos 11, 1 al 3 se habla de la eternidad. Explícitamente se habla de Cristo. Y allí en Hebreos 11, del 1 al 3 es donde comienza el tiempo cronos. Salimos de la eternidad y ahora nos metemos a dónde? Al tiempo cronos. Porque es la fe la que te permite entender que el mundo fue creado de lo invisible, que el mundo fue creado de lo que no se veía y se le dio un cuerpo físico, se le dio una estructura palpable, una estructura visible para que pudiera cumplir un propósito natural en esta tierra. Todo el cosmos, escribí yo acá, todo el cosmos que existe actualmente, que los hombres han descubierto, porque hay muchos más cosmos lejos que el hombre no alcanza a ver todavía. Todo el cosmos, planetas, estrellas, todo, fue creado por la palabra de Dios. ¿Ya conmigo? Fue creado por la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos 1:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir Hebreos 11:3? Que la energía no se destruye, sino que se transforma. Ahí está el asunto. Todos los científicos que han hablado de esto, y ya la Biblia lo había dicho millones de años atrás. La energía no se destruye, sino que se transforma. ¿Cómo se transformó la energía? Ojo con esto. Este es un masterclass. ¿Cómo se transforma la energía?
la energía que llenaba el vasto universo fue transformada por el poder de la palabra, de la mente y de la boca de Dios. La palabra de Dios tomó la energía y ¿qué hizo? La transformó. ¿Usted puede ver la energía? No. Este lugar aquí donde estamos, este espacio está lleno de energía. Y la palabra de Dios toma la energía que no se ve y la transforma en algo que se ve. Así es, Oh. amén. Así es, amén. Qué poderoso es el Dios al cual usted le está sirviendo. Y qué poderoso es el Dios al cual usted le ha entregado su vida. Lo que pasa es que a veces lo ignoramos porque nos volvimos religiosos y vemos a Dios como un elemento religioso, no como un elemento de poder. Tomó la energía que no se veía, le habló y creó la tierra que ahora puedes ver. Tomó la energía que no se veía y creó un árbol que ahora ves. Y el árbol te da una manzana y la manzana te sirve para alimentarte. Así es, amén. Que Dios el que tenemos, que tal usted le dice gracias Padre por tanto poder. La energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces la palabra transformó toda esa energía y la convirtió en toda esta materia que nosotros conocemos. ¿Ok? Ahora, para los hebreos, la palabra se escribe Dabar. Para los hebreos, la palabra de Dios es Dabar. Para los griegos, la palabra de Dios es el Logos. Hebreos, Dabar. Griegos, el Logos. Ok. La gran pregunta aquí es, ¿dónde habitaba Cristo? Quiero ir terminando. Porque la palabra de Dios es Cristo. ¿La palabra de Dios es quién? Cristo. Cristo. La palabra siempre habitó ¿en dónde? En Dios el Padre. Y cada vez que Él hacía algo, de acá saltaba la palabra, la soltaba. Cristo. Por eso Cristo es antes de la fundación del mundo. Esto no es religioso. Porque el religioso ve a Cristo en la Biblia, profetizado por los profetas. Pero los que caminamos en revelación, vemos a Cristo antes de la fundación del mundo. Vemos a Cristo antes de Adán y Eva. Vemos a Cristo antes de la caída de los ángeles. Porque Cristo estaba en Dios. Cristo es la mente de Dios. Si usted quiere conocer la mente del Creador, tienes que conocer a Cristo, porque Cristo es la mente del Creador. Cristo existe antes de. Cristo es antes de. Cristo es antes de Jesús. Es que ese es el problema de la falsa religión, que muestran a Cristo a la par con Jesús. O sea, nació Jesús, ¡ay, nació Cristo! Error. Nació Jesús, pero Cristo, la palabra, ya existía desde la eternidad. Sino que esa palabra, pastora Yané, le dieron un estuche físico llamado Jesús. La energía que gobernaba el cosmos se encogió y la metieron dentro de un cuerpo humano llamado Jesús. Por eso los demonios tiemblan y huyen cuando tú le dices,
en el nombre de Cristo Jesús. Porque Cristo, la palabra de Dios, siempre ha existido. Se metió en Jesús el cuerpo y ahí hubo una unión hipostática. Y allí se venció a la muerte. Ellos dos, lo natural con lo espiritual, vencieron la muerte. Caminaron sobre el agua y no se hundieron. Convirtieron 5 panes y 2 peces en alimento para 7,000 personas. Ellos, en la unión hipostática del verbo, de la palabra de Dios, Cristo, unida en Jesús, lograron que una mujer encorvada de 18 años se levantara, que un paralítico de 38 años pudiera volver a caminar. Lograron que una mujer desechada por su condición sexual fuera aceptada en el reino y fuera instrumento útil. Hoy muchos de ustedes son como Jesús, pero necesitan que el verbo viva en ustedes. Necesitan que el verbo viva en ustedes. Necesitas que el verbo de Dios viva en ustedes. Amén. Amén. Para que haya una unión hipostática y puedas andar por la penumbra sin que nada te pase. Puedas andar en medio del fuego sin que te toquen. Puedas batallar con demonios, brujos y hechiceros y salir ileso sin un rasguño. Puedas ir a una guerra espiritual y salir en victoria. Puedas ir a la misma muerte y volver a regresar. Por eso, esta iglesia tiene un nombre. Se llama en Cristo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿dónde vivía Cristo? ¿Dónde vivía la palabra? En Dios. Allá estaba la palabra. ¿Y Cristo en dónde vivía? Yo sé que usted sabe dónde vivía Jesús. Claro, para Jerusalén, allá en Israel, yo sé eso, pero ¿dónde vivía Cristo? ¿Dónde vivía? En Dios. Siempre estuvo allá. Jesús es el verbo sin el cual nada se podría hacer. Entonces yo les decía que la palabra fue envuelta en un cuerpo físico llamado Jesús. Proverbios 8:22, quiero leerles, por favor. Proverbios 8:22. Es demasiado largo, pero mire, en Proverbios 8:22 usted encuentra a la palabra hablando de su existencia. Mire lo que dice la palabra, amados líderes. Mire lo que dice la palabra del Cristo, del verbo. Dice, Jehová me poseía en el principio. Ya me estremece esto, Daniel. Está Cristo hablando en donde, en Proverbios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando se trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Amados, su Cristo no es el de la religión, su Cristo es este.
Mahoma, Buda, Mao Zedong, todos esos dioses falsos de las religiones falsas, no podrían escribir esto. No podrían escribir. Mao Zedong no podía decir, yo habité, yo existía antes de que se hiciera la tierra. Ellos solo podrían hablar desde que nacieron del vientre de su mamá. O sea, son iguales a usted y a mí. Alabamos al Señor cuando dicen, alabo a Cristo. Cristo es antes de quién? De Jesús. Y yo escribí algo aquí para mí mismo. Pedro es antes de Pedro. Porque aquí tiene que haber una revelación. Está bien que Cristo sea antes que Jesús. Pero ¿de qué papel juego yo ahí? Francis es antes que Francis. Janet es antes que Janet. Recuerde, Cristo es antes que Jesús. Alex es antes que Alex. Explíqueme eso. Que cada uno de ustedes son antes de lo que son hoy. Usted es un ser espiritual, eterno, que fue colocado en esta tierra para tener una experiencia física. Eso te mueve el piso de tu fe. Tú eres un ser eterno que fue colocado en esta tierra para que tuvieras una experiencia física. Es que yo fui colocado aquí en la tierra y estoy en la tierra o en el Evangelio para tener una experiencia espiritual. No, tú estás equivocado, que me devuelvan la plata. No es que yo me convierto al Evangelio para tener una experiencia espiritual. Estás jodido, papá. Así es. Ya tú eres espiritual. Amén. Así es. Porque fuiste sacado de la eternidad. Amén. Eres eterno, eres espiritual. Siempre has sido espiritual. Entonces no vengas al reino buscando una experiencia espiritual. Porque no es así. Tú eres un espíritu en un cuerpo físico para que tengas una experiencia física. Te cambió la vida, se empieza a revelar esto. Te cambió la vida de los problemas, de tus conflictos internos, emocionales, almáticos, psíquicos, te cambió la vida. Wow, yo soy un ser espiritual. Que he existido siempre. Y me metieron en esta tierra, me dieron un cuerpo físico para que lo espiritual mío tenga una experiencia física. Oh, maravilloso. Maravilloso, todo me cambia. Amén. Así es. Todo me cambia. Toda teoría me cambia, toda argumentación me cambia, todo pensar me cambia, toda actitud me cambia, toda actitud derrotista, de fracaso, toda actitud allí melancólica, melodramática me cambia. Yo soy espiritual, soy eterno y estoy aquí de paso teniendo una experiencia física, pero mi destino está arriba. Mi casa está arriba. Deja de preocuparte por tanto chicharrón que usted dice que tiene. Tanto chicharrón, 2-3 libras de chicharrón de cocina. Sí. Ya usted dice, no, la vida me cambia. A mí me cambió la vida y me llevó 15 años para descubrir esto. Cuando lo descubrí, mi vida cambió. Mi vida cambió. Usted tiene aquí en esta tierra una experiencia física, solamente eso. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Este es un tema, esta es una de mis clases de
escuela de profetas que este año vino a crear, a sacar. Porque la palabra, el verbo, la palabra de Dios, Cristo, creó a Adán y creó a Eva. Cristo creó a Adán y creó a Eva. Y ahora Adán era depositario, era el depósito, era el vehículo de Cristo. ¡Wow! Ay, yo pensé que Cristo había venido aquí hace 2000 años. No. Yo pensé que el cuerpo de Cristo era Jesús. No. Cristo habitó en Adán. ¿Qué tal esa? Se metió en Adán. Y ahora Adán gobernaba y hacía lo que hacía la segunda persona de la Trinidad. Ahora Adán hacía lo mismo que hacía la segunda persona de la Trinidad. Lo hacía en la tierra. Luego viene Cristo, en Jesús. A Jesús, no a Cristo, lo desprecian. A Jesús, el físico, lo ponen en una cruz, lo latigan, lo acachetean, lo traspasan. Él muere, Jesús muere, no muere Cristo. 3 días duró muerto el Cristo Jesús. Pero al tercer día, el Cristo resucita a Jesús. Amén. Claro. Al tercer día, el Cristo resucita a Jesús. Si Cristo está en ti, resucita porque resucitas. Amén. Estoy hablando no en lo físico, sino en lo espiritual. Amén. Si Cristo habita en ti, tú resucitas porque resucitas en el Espíritu para servir y para cumplir un propósito en la tierra. Así es. Así es. El Cristo resucitó a Jesús. Y luego el Cristo que resucitó a Jesús en una hipostática se fueron de la tierra. Y a los 50 días, estando todos unidos así como en una reunión como esta, orando, en lengua, parrequita, subivicana, usa, desciende el espíritu que representa a Cristo, su esencia, su eternidad, su inmanencia, y se mete dentro de todos los creyentes, 120. La iglesia. Y ahora la iglesia es la imagen de la palabra en la tierra. Amén. Tú eres la iglesia. Tú eres la imagen física del Cristo. Se lo voy a repetir. Amén, Dios santo. Tú eres la imagen física del Cristo que estaba en la boca y en la mente del Creador. Ahora cuando la gente te ve en ti la manifestación de esa palabra de Cristo. Ese es el gran conflicto de los cristianos. Ese es el gran conflicto y el gran desafío del creyente. ¿Qué imagen? Con esto quiero cerrar para entrar en la cena, porque lo que voy a terminar de decir tiene que ver con la cena. ¿Qué imagen impartes tú de Cristo? Ahí cierra toda teoría, toda religión, se cierra con eso. ¿Qué imagen impartes tú de Cristo?
Porque la gente no puede ver al Cristo. La gente no puede ver a la palabra. Pero sí te puede ver a ti. Qué responsabilidad. Cuando la gente te ve, ¿qué están viendo de Cristo? ¿Mucho o poco? No, pastor, la verdad ven muy poco. Es porque la unión hipostática no está en ti. ¿Qué es lo que ve la gente en ti? Una mano de religión. Persignando de todos los días. Pero no ve nada. Ricardo Arjona, en una de sus canciones más bacanas que me gusta. En el barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me rompía los balones. Primicias, cena, todo tiene que llevarte. Todo tiene que llevarte a que expreses a Cristo. No puedo, no lo he hecho. Tengo un problema suyo. Pero tiene que venir a ti una unión hipostática, donde Cristo, el verbo, la palabra, se mete en ti. Y allí ya todo es más fácil. Jesús solo no hubiera podido multiplicar los peces y los panes. Pero como estaba con Cristo, el Eterno hizo eso e hizo mucho más. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias. Yo tengo una unión hipostática con tu Cristo. Yo tengo una unión hipostática. Imagínense, Ronald, que la Biblia dice Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Qué tal si quitamos el Jesús por tu nombre? ¿Cómo quedaría? Cristo Yahvé. ¡Wow! Cristo Yahvé significa un antes y un después. Cristo Yahvé significa que se parte la historia de la pastora Yahvé en dos. Y las generaciones de Yahvé un día van a decir antes de Yahvé y después de Yahvé. Ponga su nombre allí. No, qué vergüenza, no de esa pinche religión. Cristo Pedro. Cristo Daniel. Cristo Ronald. Cristo. Padre, hoy vamos a tomar la cena.